Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, espero que se encuentren excelente. Pues me retrasé un poco con estas tres clases, pero bueno, ya hoy vamos a ponernos al día. Vamos a iniciar pues con la unidad número 6, que está relacionada con las enfermedades emergentes y reemergentes. Dentro de estas mismas diapositivas está la unidad 7, ¿ok? Que está relacionada con la planificación en salud pública. Algo importante antes de comenzar, chicos, es que estos dos temas como tal no van a ser evaluados en una evaluación ni en alguna actividad práctica. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta de que de estos temas en particular, ustedes pueden, digamos, usar ciertos contenidos para armar la fase 3 del análisis situacional de salud. Y que de esta parte teórica se puede preguntar al momento de que ustedes estén haciendo su presentación de su análisis situacional, ¿ok? Entonces, parte de lo que ustedes han estado armando en este último mes, más allá de que a lo mejor hay algunos grupos que les ha parecido un poco tedioso, largo, fastidioso, tiene una aplicabilidad en la realidad, ¿ok? En la realidad, contexto mundo, porque esto no es que sucede solo en Venezuela, esto sucede en todas partes. Que a lo mejor quizás en nuestro país no funcione al 100%, bueno, pero tenemos que aprender a lo que es el deber ser. Así que lo importante es que ustedes vayan armando hasta inclusive con el mismo contenido del primer lapso, porque de todo se les puede preguntar, muchachos. Recuerden que ustedes están estudiando una comunidad o estudiaron una comunidad que ya ustedes, para la gran mayoría de los grupos, ya han encontrado los problemas que son los más importantes para la comunidad y ahora viene la fase 3 donde ustedes van a desarrollar un objetivo general y objetivos específicos y van a desarrollar un plan de acción para poder solventar esos problemas, ¿ok? Y digamos que lo que quieren evitar es llegar a encontrar enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Entonces, de eso se trata la fase 3. De igual manera, pues eso es algo que nosotros el año que viene pues lo veremos más a detalle, pero para que ya se vayan imaginando un poco de qué se trata esta fase y de lo importante que puede ser este contenido de la unidad 6 y unidad 7 para el desarrollo de la fase 3 y sobre todo para el momento de la defensa de su análisis situacional. ¿Ok? Recuerden que no hay perdón, no hay respuestas absolutas porque cada comunidad es distinta. De los 6 grupos, de cada grupo, son todas comunidades diferentes. O sea, no hay una comunidad, digamos, no hay comunidades que se repiten. Entonces, a lo mejor la comunidad o la pregunta, perdón, que yo le puedo hacer a grupo uno no va a ser la misma pregunta que le haga a grupo 3. ¿Sí? Y así sucede con todos los grupos. Por eso es que cada grupo pues debe de enfocarse es al desarrollo de su comunidad y no a las comunidades de los otros compañeros, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver en el contenido de la unidad número 6? Enfermedades emergentes y reemergentes con sus definiciones. ¿Cuáles son los factores determinantes? Aunque eso los vimos el año, bueno, mentira, los vimos este año. Los vimos en mayo, porque eso es parte del primer lapso. ¿Cuáles son las variables de globalización, cambios ecológicos, resistencia antimicrobiana? ¿Y qué tiene que ver eso con las enfermedades emergentes y reemergentes? ¿Y cuáles son las estrategias nacionales para nuestro país y estrategias internacionales para el control de estas enfermedades emergentes y reemergentes? Si vamos a las definiciones básicas, muchachos, creo que está de más, pero de igual manera lo voy a decir por si acaso. Las enfermedades emergentes son aquellas cuyas síntomas o diagnósticos hablamos es de apariciones nuevas relacionadas a patógenos nuevos en poblaciones humanas o en su defecto un incremento rápido de la incidencia de esta enfermedad.
Y las enfermedades reemergentes son patologías que previamente pues se controlaron o simplemente dejaron de existir, por así decirlo, y pues por cosas de la vida reaparecen nuevamente, ¿no? Entonces, en este momento de pausa activa, les pido que pausen el video o piensen un poco qué puede ser que estas enfermedades vuelvan a la palestra, es decir, regresen. ¿Qué sucedió con la malaria en nuestro país? Que se supone que estaba desaparecida, que no existía en nuestro país y volvió a estar activa y sigue activa, porque eso es mentira que no existe en casos de malaria en nuestro país. ¿Qué sucedió con esta o qué sucede con esta enfermedad reemergente? ¿Qué sucedió con la enfermedad o la infección por la COVID-19, que fue una enfermedad emergente en su momento, porque la COVID, el SARS-CoV-2, pues había estado en su momento presente, creo que fue como por los años 2010, pero bueno, regresó con una nueva variante en el 2020, 2019, 2020. Hubo un incremento rápido de su incidencia en el mejor conocido año de la pandemia. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos enfermedades? A pesar de que fueron enfermedades emergentes, en el caso de la COVID-19, la infección por SARS-CoV-2, ¿y qué sucede con el caso de la malaria? ¿Qué ocasiona que estas enfermedades existan? O por lo menos también el caso de la difteria en Carabobo, que eso creo que fue como en el 2017, 2018, por ahí. La difteria se supone que eso no existe en nuestro país y para eso tenemos vacunas. Pero hubo un brote muy importante en el estado de Carabobo en esa época. Entonces vamos a decir que en ese momento clasificó como una enfermedad reemergente, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué tienen en común todas ellas? En el contexto de Venezuela, bueno, de estos cuatro puntos, muchachos, ¿cuáles pudiéramos destacar que tienen en común estas tres? La globalización, cambios ecológicos y climáticos, la resistencia antimicrobiana o debilidades en el sistema de la salud. Bueno, silencio incómodo, porque sí, cosas que suceden en nuestro país, las debilidades en el sistema de salud pública, es una debilidad que existe, no es desde ahorita, es desde hace muchos años. Y bueno, para eso está dentro de, de la clase, vamos a hablar de ese tema. Pero fíjense que estos cuatro puntos son factores determinantes de salud que determinan el desarrollo de estas enfermedades, ya sean enfermedades emergentes o reemergentes. Y esto no lo inventé yo, esto no lo inventó la cátedra, esto está dentro de la bibliografía de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la OMS señala que la interconexión mundial facilita la propagación de patógenos en cuestión de días. Y creo que para nadie es un secreto que lo que se vivió en la pandemia, al momento de que la OMS, junto con muchos centros epidemiológicos de representantes de cada país, exhortaron a China a cerrar sus fronteras y este país tan amablemente se negó a cerrar sus fronteras y lo que hizo fue propagar aún más el virus de SARS-CoV-2, a pesar de que no era un virus que era nuevo, porque ya se conocía, que para muchos era, ay, no, es un virus nuevo, no era un virus nuevo, o sea, es una familia de virus. Que salió una nueva variante fue otra cosa, pero era un virus que ya se conocía, ya se sabía cómo se propagaba y pues de ahí salió o fue, digamos, una forma más de comprobar que la globalización puede ser un arma de doble filo cuando no se respetan los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional hecho y elaborado por la OMS, que creo que de eso hablamos en el primer lapso. Así que atentos con eso. En el punto número 2 están los cambios ecológicos como factores determinantes.
En los factores ecológicos a lo mejor ustedes pensarán, bueno, nada, es por la deforestación y por las quemas y todo lo demás, pero no, los cambios ecológicos involucran algo que va más allá de tallar un árbol, o sea, son muchas cosas que están, traté de colocar solamente 5 puntos, pero realmente todo lo que pueda alterar el hábitat de los animales en general, aunque aquí los enfocamos nada más a las zoonosis o vectores como mosquitos o roedores, todo lo que pueda llegar a alterar los hábitats de estos vectores, pues va a afectar, por supuesto, la salud de una población. Aunque me imagino que todos ustedes ya deben de ser expertos por parásitos y por micro, sobre todo por parásitos. Pero bueno, a lo mejor ustedes pensarán, no, bueno, esto solamente aplica a Bolívar, Amazonas y esos estados por allá, pero no. En nuestro estado y en nuestra ciudad, sin ir muy lejos, en Valencia existen muchísimos lugares o muchísimas comunidades que no tienen un plan de desarrollo o no hay un plan urbano de desarrollo. ¿Qué significa un plan urbano de desarrollo? Bueno, dentro de una comunidad se sepa que por cada cantidad de población deben haber 2 o 3 escuelas, 3 CDIs, un hospital, ¿sí? Por eso es que parte de lo que ustedes hacen en el análisis situacional, dentro de lo que ustedes preguntan en su comunidad, además de saber cómo funciona el consejo comunal, deben de saber, ok, cercano a mi comunidad, ¿hay algún centro de salud? No. ¿Por qué? Ah, porque no hay. ¿Será que realmente esta comunidad no tiene por qué estar aquí? ¿Será que esta comunidad es una invasión? ¿Será que realmente no hay un centro de salud porque sí hay, es una comunidad establecida, formalmente establecida dentro de este espacio territorial, pero no hay un centro de salud cercano? ¿Y de quién es la falla? ¿De la comunidad? No, la falla es dentro de ese desarrollo urbano que no se ha dignado a poner un centro de salud cercano a esa comunidad, ¿bien? Entonces, la urbanización desordenada, muchachos, forma parte de estos factores determinantes que pueden afectar el desarrollo o pueden ocasionar el desarrollo de enfermedades, ¿bien? La migración y movilidad humana, muchachos, bueno, lo que pasa es que en nuestro país creo que no aplica mucho eso, pero sí lo pudiéramos ver en un contexto internacional, como creo que a varios grupos se los comenté en el primer lapso con el tema de la selva del Darién, que muchos pensarán de que lo que sucedió o todas las políticas que se tomaron en cuenta en Estados Unidos, en Panamá y muchos países, fue un acto de xenofobia, y, por ejemplo, porque puede empezarlo así, pero realmente es una crisis de salud pública. Es una migración, fue una migración demasiado descontrolada. Ahí hubo actos de deforestación dentro de un hábitat que no nos pertenece a nosotros como seres humanos. Eso es selva. Y nosotros no deberíamos de ser parte de eso. Entonces, ir a alterar un hábitat, hubo mucha gente que falleció ahí. Personalmente me enteré de muchas personas cercanas que llegaron a estar en la selva y que no salieron. Y las personas que me enteré que llegaron a salir, o sea, son otras. Eh, es algo que realmente cambia vidas y cambió a muchas personas que pasaron por eso. Entonces, es bastante, digamos, de un modo para reflexionar, que muchas veces pueden subestimar el poder de la naturaleza, pero forma parte de que tú como ser humano estás haciendo o ejerciendo un cambio dentro de un ecosistema. Y eso es alterar el hábitat de los animales, ¿ok? Que forman parte de ese hábitat natural. Y que es un mundo sin estudiar, uno no sabe qué tipo de enfermedades puede haber ahí, qué vectores y qué infecciones se pueden encontrar ahí, que a lo mejor lo que vas a hacer es reservorio de esa patología al llegar a tu destino. Entonces,
Eso es un problema de salud pública, porque las personas actúan como reservorio de enfermedades. Y sobre todo en países que no tienen nada que ver con las enfermedades de aquí del sur. Agriculturas intensivas, fenómenos climáticos extremos. eh, Creo que para nadie es un secreto la situación climática que hemos presentado en todo este año, que de repente hay mucho sol, que de repente hay palos de agua, que de repente uno no sabe si llueve o si llueve, si hay calor. Bueno, todo eso, muchachos, forma parte de los cambios ecológicos. Los virus, los síntomas respiratorios o las infecciones respiratorias de origen viral han sido, creo que, la causa número uno de los motivos de consultas en la gran mayoría de las consultas públicas y privadas. Y es porque prácticamente casi que hemos estado todo el año en en un clima que para mí no es chicha ni limonada, o sea, es como que estamos mayormente como que va a llover, pero al final no llueve. Pero entonces hay como frío, pero entonces hay calor. Entonces, este tipo de clima realmente favorece más es a que persistan los virus. Entonces, cuando ya sale un poquito más el sol, cuando ya uno piensa que está en verano, pues no, llueve. Entonces, el dengue ha permanecido en nuestro país todo el año, los repuntes del dengue, los repuntes de sincitial respiratorio, de COVID, de influenza, han estado en este último semestre en ascenso. ¿Por fenómenos climáticos? Sí, todo esto está relacionado, muchachos. El punto número 3, la resistencia antimicrobiana, que ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto? Pues sí, ya la OMS eh, lo está clasificando, lo clasifica como un factor determinante de salud el uso excesivo de antibióticos en humanos y animales. Porque, de hecho, creo que fue la semana pasada donde se conmemoró la semana de la lucha en contra de la resistencia antimicrobiana. No recuerdo bien el nombre. A detalle, pero sí, básicamente es una semana donde se concientiza a todas las personas de evitar el abuso del uso en exceso del antibiótico. Que creo que más allá de decirle al paciente no te tomes el antibiótico, es decirle también a los médicos de que una gripe de 2 días no necesita antibiótico, de que el moco verde no necesita antibiótico, de que la persona que está tosiendo no necesita antibiótico. El 99,999% de las infecciones son virales y normalmente pues son de resolución sintomática. Tú tratas el síntoma y una tos no se trata con acitromicina. Entonces creo que también más allá de darles esa charlita a los pacientes, también hay que hacer como un poco de llamado a la conciencia de a muchos colegas y a ustedes también porque pues también forman parte de este mundo de la salud y ustedes no saben quién de repente le dice, ay, mira, ¿será que tengo 3 días con tos? ¿Será que me tomo una citromicina tú que estudias medicina? Porque suele pasar, muchachos. Entonces, ¿qué le van a decir? No, si tiene 3 días con tos, eso probablemente es un virus y ya, listo. Y el hecho de que tenga fiebre tampoco significa que sea de origen bacteriano, entonces, no. Esto fue este año, como verán, 19 de noviembre del 2025. La OMS alerta de la notificación de niveles crecientes de gonorrea fármaco resistentes en un mayor número de países. Esto es muy grave, muchachos. Creo que acá, resistencia a los antimicrobianos, este es una publicación de la OMS, no sé si está más abajo, no, donde ellos hacen como quien dice un llamado de atención o de reflexión sobre lo complicado que es hacer antibióticos. Para, para que se dé la elaboración de un fármaco, el desarrollo y la aprobación de un fármaco pueden durar 10 a 15 años. Y se está haciendo resistentes a los fármacos de una forma tan abrupta. Se está haciendo resistencia a los fármacos de una forma tan abrupta que no da.
Si se sigue así, no da a que se creen nuevos fármacos o nuevos antibióticos. Y es triste, yo recuerdo un casito de un paciente en privado, ni siquiera fue en público. Y ustedes dirán, ah, eso es público. No, en privado, un paciente que mm, el paciente era sano, no era diabético ni nada. Era un señor como de 40 años aproximadamente, un paciente masculino que tenía una infección de piel y partes blandas. Ahorita no recuerdo la bacteria, pero sé que a ese señor le habían colocado de todo. De todo le colocaron en esa infección de piel y partes blandas. Fue en un dedo del pie. Y bueno, el punto es que salió resistente a todos los antibióticos del país, hasta el colistín. Todo mal. Entonces resulta que el único antibiótico al que era sensible era una cefalosporina de quinta generación, que en ese momento en el país no había, y tenían que, bueno, no sé, en Colombia, fue un desastre. El punto es que era literal o amputarle la pierna o el señor se moría. Y bueno, ¿qué creen que pasó? El señor se murió. O sea, no fue que, ay, le amputaron la pierna, no, el señor se murió. El señor se murió esperando a que le trajeran el antibiótico y al final nunca llegó, o como que llegó, no recuerdo bien el cuánto, pero el punto es que lo que recuerdo es que el señor se murió. Entonces, por eso es que es un problema de salud pública, porque así como es esta persona que tenía recursos, no logró salir. Evidentemente el señor estaba escéptico, tampoco era que estaba, ay, bueno, sí, estable, no estaba estable, y el señor estaba escéptico, estaba bastante delicado. Entonces estaba en UCI, o sea, tampoco es que, ay, estaba en su casa, no, estaba en UCI. Ya tenía muchas semanas con la infección y bueno, pero el punto es que esa es la realidad, eso es algo que uno ve en privado, que uno ve en público. Y que hay personas que, bueno, quizás alcanzan a hacerse el cultivo, hay personas que ni siquiera se alcanzan a hacerse el cultivo y ni siquiera saben si es resistente o no es resistente o si es sensible o no. Y aquí en Venezuela, pues sabemos que hay algunos fármacos que no llegan. Entonces, la conciencia a llamar a la acción del uso que no sea indiscriminado de antibióticos a la población y a nosotros como médicos también es vital, muchachos. Por favor. Y bueno, ¿por qué puse este meme? Debilidades del sistema de salud pública de nuestro país, porque lo que quiero hacer es llorar cada vez que veo las debilidades de nuestro sistema de salud. Me gustaría ser optimista y decir sí se puede, sí se puede. Yo tengo fe, pero bueno, no sé. Me gustaría decir que le tengo más fe a recuperar el sistema de salud de nuestro país, más que le tengo a la vino tinto, pero sí, le tengo más fe a recuperar el sistema de salud. Y esto fue, humildemente, muchachos, lo que para mí son las debilidades más importantes dentro de nuestro sistema de salud. Punto número uno, la formación académica. Yo considero que nuestro plan de estudio dentro de todo lo que es el personal de salud debe de ser modificado, principalmente para ser un personal preventivo. Creo que esto nosotros lo vimos en el primer lapso, donde nos enfocamos en una medicina curativa y una medicina preventiva. Ya se sabe, y esto es algo que sucede en muchos sistemas de salud público a nivel internacional, que sale más económico prevenir que curar, ¿sí? Y de hecho, son parte de los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud de nuestro país, buscar hacer una medicina preventiva y por eso algunas universidades han modificado un poco su pensum o sus planes de estudio. Sin embargo, para mí yo considero que no está al 100% como una medicina orientada a la prevención, porque las áreas clínicas siguen teniendo la mayor cantidad del tiempo de nuestro plan de estudio. Entonces, bueno, considero yo que nuestra formación académica debe de ser, siempre hay cosas que mejorar.
Y yo considero de que hay cosas que pueden mejorar. Quizás dentro de nuestro plan de estudio, como nosotros como universidad, hay unas universidades que me gustan más sus planes de estudio que los de la UC, pero bueno, oportunidad de mejorar, muchachos. La situación económica para nadie es un secreto de la situación económica del personal de salud que se vive en el personal de salud. Más allá de decir la situación económica que se vive dentro de la universidad, pero fácilmente un médico en el hospital no gana ni siquiera $5 en la quincena. Entonces, ¿quién va a sentirse motivado para trabajar de esa manera? Nadie. Organigrama de nuestro centro de salud. Esto creo que nosotros lo revisamos en el primer lapso y esto es súper importante que lo revisen sobre todo para sus comunidades, si está bien distribuida esa asistencia de salud en la comunidad donde ustedes, en la comunidad que ustedes estudiaron, ¿ok? Porque de nada sirve que dentro cercano a mi comunidad, porque sé que hay como dos o tres comunidades que tienen un hospital tipo 4 cerca. ¿Cómo por qué? O sea, ¿por qué yo voy a vivir al lado de un hospital tipo 4 y voy a ir al hospital tipo 4? Tengo 2 días con fiebre. Qué dolor de cabeza para ese residente de medicina interna que acaba de empezar su primera guardia como R1 que te llegue un paciente con 2 días de fiebre, chamo. No, o sea, eso es una tortura. O que te llegue una persona que lo que pasa es que comí mucho pepito, maní tostón y bueno, vine al hospital. Cuando hay gente que se está muriendo, a lo mejor un infarto, una ACV, un politraumatizado, y viene una persona que tiene un colon irritable, ¿ah? O sea, el organigrama dentro de nuestros centros de salud es un desastre. Y eso también forma parte del mal desarrollo urbano que hay en nuestro país. El triaje correspondiente dentro de los sistemas de salud, la gente piensa que porque tiene una uña encajada tú lo tienes que atender. Eso es falta de cultura dentro de nuestro país y eso es una debilidad dentro de nosotros, pero que también debería comenzar en en las unidades educativas y dentro de la educación al paciente. Los equipamientos o los equipos que deben de tener cada centro de salud correspondiente a su nivel de atención, ¿no? Desde los consultorios populares hasta nuestros hospitales tipo 4. El mantenimiento de la infraestructura, porque ¿de qué me sirve a mí tener un hospital tipo 4 que se me está cayendo? No sirve, ¿verdad? Entonces el mantenimiento de la infraestructura no es cada vez que haya elecciones, es mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, una vez al año, es siempre, es algo continuo. La educación al paciente, y esto sucede mucho, que hay personas que educan al paciente para ser personas que siempre estén enfermos y nunca educan al paciente a buscar su salud. Una persona, un médico que trata a pacientes hipertensos, no le habla de mejorar su estilo de vida, simplemente le dice, esta es la pastilla y esto es lo que te tienes que tomar, por siempre y para siempre. Ok, pero habla de otras cosas, sobre todo el estilo de vida, porque eso está en las guías. Eso no es algo que esté inventado. Entonces, la educación al paciente, dependiendo de su comorbilidad, sobre cómo mejorar su estilo de vida, siempre debe ser una prioridad para nosotros como médicos. Y eso es una debilidad dentro de nuestro sistema de salud. Eh, y vamos nuevamente al punto número uno, que forma parte de la formación médica, que nos dicen es, tú eres un médico que cura, no eres un médico que busca prevenir. Yo he llegado a ver pacientes diabéticos que les mandan de todo en los primeros 6 meses y después se quedan con una sola pastilla. Solamente mejorando su estilo de vida, haciendo actividad física y cambiando muchísimo su mente, realmente logran, no que se curan de la diabetes, pero mejoran su calidad de vida. ¿Ok? Entonces, siento que todo eso va de la mano de nosotros como médicos también buscar esa educación al paciente. La cultura de la prevención. Yo sé que a uno como estudiante de medicina le da mucho fastidio, tipo, ay no, ¿por qué quiero esta charla? Que nos mandaron a esta charla. Pero realmente la cultura de la prevención se hace en todos los países y realmente eso es
lo que es más efectivo, porque siempre va a salir más económico prevenir que curar, ¿ok? O sea, desde el punto de vista farmacológico. Los indicadores de salud, bueno, creo que ustedes se enteraron de lo que es un boletín epidemiológico por la primera actividad que hicimos en el primer lapso cuando les pasé el boletín epidemiológico. Los indicadores de salud, pues sé que semanalmente se pasan, pero bueno, yo creo que la última vez que vi un boletín epidemiológico fue como en el 2021. Entonces, debe de existir una publicación semanal, una publicación donde todos podamos tener acceso, todos, inclusive ustedes como estudiantes de salud, puedan tener acceso a los indicadores de salud semanal para saber cuáles son las enfermedades que más sobresalen en nuestro país, según nuestro estado, municipio, ciudad, etcétera. Y jornadas de salud periódicas, porque muchas veces las jornadas de salud se hacen es en épocas políticas, pero las jornadas de salud deben de ser siempre, por siempre, o sea, siempre deben de existir. Miren, esta es la página de la OMS o EPS, donde acá en esta parte ellos siempre colocan las alertas y actualizaciones epidemiológicas. Hace como unos 2 o 3 meses hubo un boom en nuestro país porque la OMS dijo que Venezuela había tenido un repunte de síntomas respiratorios, infecciones respiratorias por influenza, COVID, todo lo demás. Ah, bueno, aquí está, el 15 de octubre, actualizaciones. Oh, no, mentira, creo que esto no fue. No sé, el punto es que hubo un boom, salió la gente de la Sociedad Venezolana de Infectología a desmentir que no, era algo estacional, que es como siempre, siempre ha existido, pero que bueno, que están un poquito más elevados. En fin, el punto es que los virus respiratorios en nuestro país o sea, se han mantenido desde febrero, no han disminuido. Sí ha existido un repunte eh, de casos, pero considero yo que es porque hay muchas coinfecciones, o sea, hay personas que tienen H1N1 y tienen COVID-19, tienen sincitial respiratorio y tienen H1N1, o sea, y eso ha sido que los cuadros hayan sido tan complejos, ¿ok? Pero bueno, para que sepan que la Organización Mundial de la Salud siempre, mensualmente, publica esas vigilancias epidemiológicas en su página. Las estrategias de salud en salud dentro de nuestro país, ¿cuáles son, muchachos? Bueno, Venezuela forma parte de la OMS, por supuesto, nosotros debemos de cumplir el reglamento sanitario internacional y tenemos nuestra propia red de vigilancia epidemiológica, por supuesto, para cada una de nuestras enfermedades, notificación obligatorias o de notificaciones semanales. Tenemos nuestros programas de salud, que ya ustedes deben de conocérselo muy bien por las actividades que hacen anualmente en segundo año. Y parte de lo que busca principalmente, según las últimas actualizaciones del ministerio, es promover la educación comunitaria. Y según por lo que ustedes mismos han investigado dentro de sus comunidades, en las comunidades ay, eso tiene un nombre, como un portero de salud, no recuerdo cómo se llama. Es como un representante de salud ante la comunidad para poder tener acceso a todo lo que esté relacionado a la salud en una comunidad en específico. En relación a las estrategias de salud internacionales, OMS, pero que también aplica a nuestro país, la vigilancia global coordinada, Venezuela se supone que mensualmente debe de pasar un boletín a la OMS para actualizar sus datos e indicadores de salud, para hacer el resumen de las vigilancias epidemiológicas, respuesta rápida a brotes con equipos internacionales de emergencia, investigación de orígenes de patógenos y acciones conjuntas contra la resistencia antimicrobiana. Esos son los puntos más importantes de las estrategias que tiene la OMS en la actualidad, muchachos. Y bueno, ya casi, muchachos. Ya casi, ya falta poco. Ya nos vamos de vacaciones. Y bueno, ya para concluir, vamos a hablar de esta última parte que es la unidad número 7, planificación en salud pública. ¿Qué conocemos, muchachos, nosotros como la planificación en la salud pública? Esto básicamente es lo que ustedes van a hacer en la fase 3. Ustedes van a hacer
la salud pública de esa comunidad que ustedes estudiaron. Van a establecer un proceso que sea sistemático para identificar problemas de salud, establecer prioridades y diseñar intervenciones, es decir, lo que ya hicieron en fase uno y fase 2. ¿Cuál va a ser la respuesta como ustedes, como salud pública de esa comunidad? Pues van a hacer esas acciones o ese plan estratégico que van a desarrollar dependiendo de esos cuatro problemas del análisis situacional de salud. Y por supuesto, tienen que, además de realizar ese plan de acción, tienen que ver cómo van a verificar que eso se pueda llevar a cabo y que cada cierto tiempo se pueda evaluar, ¿ok? Es decir, se tiene que evaluar la eficacia, la eficiencia y la equidad de ese plan de acción para la comunidad. Entonces, estos tres puntos, la planificación en salud pública fase uno y fase 2, que es lo que ya ustedes hicieron, la respuesta en salud pública y la evaluación del impacto de ese plan de acción, es lo que sigue para el año que viene, que es lo que les corresponde en la fase 3. En la fase 3 también tienen que hacer otras cositas, pero que no se las voy a mencionar, pero para que vean que esta clase va más allá de, ay, qué fastidio, otra clase, no. Es que ya esto forma parte también de lo que ustedes van a hacer en el análisis situacional. Fíjense que otra de las cosas que nosotros hablamos esto fue en el segundo lapso, sí, el diagnóstico situacional, que no es un diagnóstico de salud simplemente de síndrome viral agudo o síndrome febril agudo, no, es la identificación de los problemas de salud y cuáles son los factores determinantes dentro de una comunidad. Bien, la definición de los objetivos de esta fase 3 es que ustedes puedan establecer qué es lo que quieren encontrar y lograr en ese plan de acción que van a ejecutar. En este caso, muchachos, ustedes son los epidemiólogos de esta comunidad, son los entes de salud pública y son los que van a definir qué quieren lograr y cómo lo van a lograr y cómo van a medir que esto realmente esté funcionando. Porque a mí no me sirve tener 40 camas en un hospital y que se utilice una. ¿Ok? O sea, para todo tiene que ser medible dentro de salud pública y todo en la vida se mide. Bien, entonces siempre en la planificación está punto uno, partimos del diagnóstico. Posterior a que yo tengo el diagnóstico, tengo que definir cuáles van a ser mis objetivos. Mi objetivo general y mis objetivos específicos, que son tres. ¿Cuáles van a ser las estrategias para yo poder lograr esa meta? ¿Qué voy a implementar? ¿Ok? ¿Qué estrategias voy a implementar? ¿Qué programas, qué políticas de salud pública? ¿Cómo voy a monitorear y voy a evaluar que esos resultados realmente están siendo los que yo quiero? ¿Y cómo va a cómo va a ser esa retroalimentación, principalmente con la comunidad? ¿Cómo va a ser ese feedback o esa comunicación con la comunidad? Porque una cosa es, y se los dije a la gran mayoría de ustedes, ah, bueno, el problema principal es la basura. Ok, el problema principal es la basura. Ok, ¿es factible que yo resuelva el problema de la basura? ¿Será que yo compro como alcaldía, compro potes no ahora, tres camiones? ¿Y cómo yo voy a tener cómo voy a tener el feedback de la comunidad de que realmente sí están recogiendo la basura? ¿Será que sí? ¿Será que no? Todo eso, como se los dije a todos también, cuando yo digo que es factible es porque realmente en el contexto venezolano sí es factible. ¿Ok? Existe la posibilidad que no siempre sea uno. Eso es escala de Hanlon para los que no han llegado por ahí. La evaluación del impacto, muchachos, es el proceso para determinar si una política o programa logra cambios significativos en la salud de la población. Es decir, yo implementé este cambio, pero ¿se logró algo? ¿Sí? No. Normalmente, ¿cómo se logra? Bueno, a través de los estudios epidemiológicos que hemos visto hasta ahora, principalmente con los indicadores de salud. Importante. Políticas públicas en salud, decisiones y acciones gubernamentales orientadas a mejorar la salud
de la población. Tipos preventivas, promocionales, curativas y regulatorias. En esto es en lo que ustedes se pueden basar también para realizar sus planes de acción. ¿Ok? Ay, me fui. ¿Qué pasó? Bueno. Otros métodos que son métodos basados en formulación, basados en evidencia, que son estudios epidemiológicos, participativos, donde ustedes incluyen, por supuesto, hacen lo que son las asambleas en las comunidades, los internacionales, principalmente el Reglamento Sanitario Internacional, y los evaluativos, que es cuando uno se pone un plan de ya sea mensual, trimestral o cuatrimestral, donde se buscan establecer objetivos por tiempo y se evalúan cada cierto tiempo para ver si se encuentran o no en esos plazos establecidos, ¿ok? Son temporales, evaluativos temporales, ¿ok? Entonces, muchachos, en conclusión, este tema de la planificación en salud pública, de igual manera lo vamos a tocar, yo no sé por qué eso se puso en ChatGPT. Lo vamos a tocar en la fase 3, que es el año que viene, pero para que sepan que de esto se va tratando la fase 3 del análisis situacional, ¿ok? Donde ustedes mismos son, como se los dije con la escala de Hanel, ustedes deciden, ustedes tienen el poder de decisión, ustedes tienen la capacidad de decir si es factible, cómo es la magnitud, cómo es la eficacia, según lo que hayan estudiado de su comunidad. ¿Ok? Así que bueno, esta fue la unidad 6 y la unidad 7. Nos vemos o nos escuchamos en la unidad 8, chicos.